Mira, vamos a empezar por algo bastante sencillo, que es qué es un niño, ¿no es cierto? Y cómo ha ido evolucionando el concepto de niño a lo largo de la historia, y luego además cómo ha ido evolucionando el niño en el espectáculo, cuándo se incorpora el niño al espectáculo, ¿no? Entonces, evidentemente, y tú quieres, bueno, todos conocemos a los niños, algunos los tenemos, otros no. En todo caso, todos sabemos quiénes son y fuimos niños, ¿no es cierto? Entonces, hasta el concepto de niño nace realmente en el siglo XVII, XVIII. Es la primera vez que se crea el concepto de infancia, se empiezan a escribir libros para niños, ¿no? Se empieza a crear el colegio, y entonces aparece la infancia. Y se sigue desarrollando a lo largo del tiempo. En Chile tampoco hubo infancia, y la infancia llegó en el siglo XIX a Chile. Esencialmente Chile y la mayor parte de los países eran países agrícolas, entonces el niño tenía una función en el trabajo de los padres, eran como adultos no desarrollados, ese era el concepto que había de los niños. Son adultos, estamos esperando que crezcan, entonces seguramente en el campo la primera tarea era, bueno, quizás no la primera porque se caían los huevos, entonces sería, anda a buscar los huevos, era lo más fácil que podía hacer un niño, ¿no es cierto? A partir de cierta edad, a los 8 años no es buena idea mandarlo a buscar los huevos porque va a ir haciendo tortilla por el camino. Eh, Bien, entonces en el espectáculo el niño no aparece mucho, y esencialmente se desarrolla en el vodevil, que es una mezcla, es un teatro sencillo que tiene tiene canción, magia, canto, trucos, chistes, etc. Baile. Entonces el niño empieza a trabajar ahí. Muchos de los actores que ustedes conocen y que fueron los primeros actores del cine salieron del vodevil. Por ejemplo, Chaplin, vodevil total en Inglaterra, en Londres, trabajaba con su mamá y con su papá. Buster Keaton, exactamente lo mismo. Ahora, se cuenta que Buster Keaton empezó a trabajar una semana después que nació, y su primer papel es cuando el padre lo tiró del escenario a la platea, así, pero sin aviso, así, ¡fa! Y el niño cayó en manos de un espectador, bueno, y siguió haciendo una carrera espectacular, y de ahí para adelante ¿cómo se llama? Con las habilidades físicas. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna película de Buster Keaton, ¿no? ¿Quién ha visto? Ya. ¿Quién no ha visto? Eh, Señor Larreas, ¿vio o no vio? ¿Buster Keaton? ¿Viste Buster Keaton? Ya. Bueno, entonces sería bueno que lo anotaran y lo vieran, porque es un actor absolutamente espectacular, hace una comedia física que es inimaginable. Es interesante saber lo que le pasó a Buster Keaton, porque Buster Keaton desaparece cuando sale el dibujo animado, porque Buster Keaton era como un dibujo animado. Entonces, cuando aparece el dibujo animado, desaparece Buster Keaton. Y cuentan los mismos dibujantes que ellos dibujaban en base a lo que hacía Buster Keaton, ¿no? Entonces, el tipo, si ustedes ven las peripecias que hacía, porque son absolutamente peripecias, cosas que realmente son increíbles, eh, eh, ustedes lo van a poder apreciar. Bueno, ahora en el cine, entonces, el trato con el niño en el cine, hasta el cine continúa un desarrollo, a pesar de que nace en el siglo XX, ya en la época industrial, porque el cine es una industria, evidentemente, no es el vodevil, que no tiene ningún aspecto industrial, es todo artesanal. En cambio, el cine es industrial, está la cámara cinematográfica, que es una máquina, ¿no? Y eso lo transforma en un arte y una industria, una mezcla de los dos, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
a partir de ese momento, los niños se incorporan al cine, y todos hemos visto, por ejemplo, la película El Niño, el pibe, como se llama en castellano. No sé si vieron El pibe de Chaplin. ¿Quién la ha visto? No, no, tú no la has visto. Está en YouTube, la puedes ver cuando quieras. El pibe de Charlie Chaplin. Con un niño actor. ¿De dónde salen los actores? Tú que estás buscando, Tatiana, un actor, tienes una hija, perdón, no estás buscando nada, está en la casa, a lo mejor está escuchando por ahí. Entonces, ¿de dónde salen los actores? ¿A partir de cuándo, por ejemplo? Bueno, en el caso del neorrealismo, donde aparecen los niños, sobre todo en un clásico del cine como es El ladrón de bicicleta, el niño sale de la calle, el niño es un aficionado, es un niño que trabaja en otra cosa y tiene habilidades, y entonces lo contratan para que haga una película. Eso es lo que ocurre en el cine hasta que llegamos a Hollywood, ¿no? Pero les voy a contar, por ejemplo, los recursos que se usaban en aquella época para lograr un objetivo. Entonces, eso hoy día no se permitiría, porque yo no lo permitiría como director. La flexibilidad no es fácil. Se- entonces, pero así se trabajaba, así se lograba obtener una emoción, porque el cine es emoción, ¿no es cierto? Entonces había que obtener una emoción de un niño que no era un profesional. ¿Hasta dónde vamos a llegar para obtener esa emoción? ¿Qué vamos a tener que hacer para tener esa emoción? Entonces, yo les cuento un recurso que utilizó De Sica para poder hacer esa escena, que es la siguiente. Entonces, la escena que hay que hacer, el niño llora. El padre se ha robado una bicicleta. El padre está rodeado de gente que lo quiere agredir, que le quiere pegar. El niño está muy asustado y tiene que llorar. Y el niño no lloraba. Y pasaba el rato, el niño no lloraba, y no lloraba. Entonces, De Sica llama al asistente y le dice: ponle un cigarrillo en el bolsillo derecho, sin que se dé cuenta. Y el asistente va, y bueno, oye, bueno, Carlino, y le pone el cigarrillo en el bolsillo sin que el niño se dé cuenta. Entonces, De Sica dice: ya, vamos a robar, listo, acción. Y el niño no llora, por supuesto. Y entonces De Sica dice: no, porque tú siempre estás aquí, no quieres trabajar, y no sé qué, y la cuestión, y, no, yo estoy seguro que tú estás haciendo cosas que no son correctas, revísenlo, yo estoy seguro que este niño está fumando. No, yo no estoy fumando, yo no estoy fumando, no, yo no he hecho nada, no. Pum, ¿y esto qué es? Y el niño se pone a llorar. Y De Sica dice: motor, cámara, y graba la escena. Y eso es la escena. Entonces, no es un guión inventado por mí, ¿no es cierto? Eso ocurrió. Ahora, ocurre en circunstancias en que estamos, el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense si la gente decía que aquí era Sarajevo o Guerra Mundial, y yo no sé qué piensan ustedes, pero voy a ser objetivo. La Plaza de Italia decía: no, esto es como la Segunda Guerra Mundial, decían. Bueno, entonces, alguna gente, no todos, por supuesto. Entonces, pero en Italia está terminando la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 46 y De Sica está haciendo una película en una ciudad que ha sido extraordinariamente golpeada por la guerra. No tanto con un bombardeo, sino que por las escaseces, por la violencia, por la crueldad, por el sufrimiento que ocasiona la guerra, ¿no? Entonces, entendemos que un niño está aislado. No existe la comunicación que se desarrolla en tiempos de paz. La comunicación en tiempos de guerra
es una comunicación ardua, difícil, dura, que gira en torno a cosas que son muy primarias para mucha gente y para otra gente no, porque hay gente que viven en países que no están en guerra y no tienen que comer. Pero en todo caso, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿Por dónde podemos salir para allá o para que no nos lleguen los balazos para acá? Tú sabes si van a bombardear en la esquina, etc. Entonces, la comunicación entre las personas se restringe en forma muy dramática porque de lo que está en juego ahí es la vida. Entonces, la comunicación no es tan buena y el chico no puede hacerlo. Entonces, si saltamos, por ejemplo, a una película de, no sé si ustedes vieron Los 400 golpes, bueno, tú, Tatiana, seguramente la viste, ¿no? ¿Los 400 golpes alguien la vio? ¿Alguien vio? Jorge, ¿sí? ¿No? ¿La viste? Francesa. ¿Perdón? Es una película francesa. Sí, exactamente, sí. Un Ya. par de años atrás. Ya, mira, los 400 golpes es la historia de un niño, ¿no? Es la historia de un niño que descubre bueno, es un poco desadaptado, es un poco innovativo, diferente, evidentemente tiene problemas, hay problemas emocionales, hay una distancia con la madre, etc. Y entonces, y esto se agudiza cuando él ve a su madre besando a un hombre que no es el marido de ella. Entonces esto causa un conflicto emocional tremendo al chico y con un amigo primero se roban un objeto, una máquina de escribir, luego le inventa cosas en el colegio que son muy dramáticas y finalmente él termina encerrado en un asilo de chicos en el campo francés y la película termina cuando él se fuga del asilo por unas rejas, qué sé yo, lo persiguen, pero él logra evadirse y en un final simbólico que estaban de moda en aquella época, las películas terminaban en el mar. Por ejemplo, la Dolce Vita termina en el mar. Los 400 golpes, ¿termina dónde? En el mar. Entonces era como un final no muy trabajado de parte de los directores, pero que tenía un valor simbólico muy grande, ¿cierto? Entonces, también en muchas películas de los años 60, los personajes centrales corrían, pero largas distancias. Era como un poco el símbolo de la angustia existencial, los tipos corrían por las calles, corrían por el campo, por un bosque, pero los tipos corrían y corrían y corrían y corrían en aquella época. Entonces hay ciertas cosas, ciertos mecanismos que siempre se ponen de moda en las películas. Bueno, volvamos entonces al niño. Entonces Truffaut está buscando un actor, porque también ocurre, y esto también lo sabe Tatiana, que tiene una hija que quiere trabajar en cine, lo sé yo, que quise trabajar con un niño, trabajé con un niño, pero yo sé todo lo que tuvo que hacer para poder hacerlo. Entonces tenemos que en Francia y en Chile, en este caso, que es mucho peor, no hay niños actores profesionales. Ahora, este es un asunto delicado, porque los niños no pueden trabajar. Bueno, sabemos que trabajan en los países más pobres del tercer mundo, sabemos dónde se hacen los zapatos, los iPhones necesitan de manos chinas porque tienen partes que son muy delicadas, entonces son las manos de un niñito y una niñita los que van a poder ejecutar el movimiento mejor, la calzadura, etc. Entonces sabemos que hay niños trabajando, haciendo ropa, haciendo armas, haciendo de todo, depende del país y cuán pobre sea. Entonces, ¿qué profesión pueden tener los niños entonces? Porque, o sea, gaffiter, no. Ingeniero, tampoco. O sea, en la escala no hay niños que trabajen. Sí en las artes. Hay niños que tocan el piano y dan conciertos a los 5 años, a los 6 años. Arrau dio un concierto a los 4 años. Y yo, o sea, un tipo absolutamente genial. Bach componía a los 3,
Beethoven componía no poco menos que estaba componiendo en el vientre de su madre. Bueno, exagero un poco, pero todos se lanzan a la expresión a temprana edad. Los pintores no tanto. No hay grandes pintores infantiles, no existen, yo no los conozco. Yo pues, tengo una nieta, por ejemplo, que pinta maravillosamente bien, pero no pinta profesionalmente, no ha expuesto, nunca. Yo pienso que su trabajo es extraordinario, pero bueno. Entonces, ¿quiénes trabajan en cine? Los cantantes, músicos, los músicos y los actores esencialmente, ¿no? No hay arquitectos, no hay trabajadores del espacio, no hay grandes matemáticos, hay algunos jugadores de ajedrez que son bastante jóvenes y niños y que trabajan. Entonces tenemos que en las artes es donde hay autorización para que los niños trabajen. Y en la industria norteamericana, donde los niños están a la cabeza de toda la cuestión profesional, los niños, hay un ejército de niños. También los niños trabajan en el ballet. Y para poder trabajar en el ballet, los niños entran muy temprano a bailar, lo que es un trabajo extraordinariamente demandante. Entonces, ¿qué ocurre? Y vamos a volver a los 400 golpes en un momento. Tenemos ciertos países donde, donde los niños no trabajan en el cine. Sí trabajan en la música porque hay una tradición, porque ya lo dijimos, los compositores empezaron a componer a los 4 años. Trabajan en el ballet porque tienen que empezar a bailar desde chiquitito, y trabajan en el espectáculo, ¿no es cierto? A veces, bueno, se dice que Borges tradujo el Príncipe Feliz cuando tenía 5 años y se publicó cuando tenía 5 y medio, y la traducción la firmó el papá. Entonces, pero en general, el espectáculo lo manejan los niños. Entonces, ¿qué ocurre? En Estados Unidos hay un cine infantil, existe el género infantil que se inventó en los años 40, con la Shirley Temple, por ejemplo, Mickey Rooney, etc. Entonces existe un cine que está dirigido a la infancia y entonces se desarrolla el trabajo infantil de actuación. ¿Qué ocurre? Cosa que no ocurre en Chile, porque eso sí que lo conozco bastante bien. En Estados Unidos, por ejemplo, y también lo conozco bastante bien, los padres de los niños son los que quieren que los niños sean actores. Son los padres los que empiezan a trabajar, a hacer trabajar a los niños. Porque un niño no puede ir a clases solo. No puede tomar el tren cuando tiene 5 años, 6 años, tomar la micro, tomar un taxi, a menos que sea muy rico y lo mande el papá con el chofer. Pero en general los hijos de ricos no quieren ser actores, no les interesa. Es a la gente más modesta en Estados Unidos y algunos muy ambiciosos los que desarrollan ese trabajo, ¿cierto? Entonces, en Chile eso tampoco existe. Existe un poquitito, existe una mamá, pero ¿dónde va a ir? Y las mamás en Chile están muy ocupadas, ¿no? Con distintas cosas. Las mujeres de clase media me refiero, porque evidentemente las madres que trabajan no tienen tiempo para ir a dejar a los niños. Una señora que trabaja en una casa donde tiene que ponerse, ella no tiene tiempo para ir a dejar al niño a una clase de actuación, o una clase de piano, fuera, eso no existe. Son las mujeres de clase media en Estados Unidos las que hacen este trabajo. Y son las mujeres de clase media las pocas que lo hacen en Chile. Entonces, cuando Truffaut encuentra a Jean-Pierre Léaud para hacer los 400 golpes, Truffaut se sacó la lotería, porque era el único candidato que lo podía hacer. El único. No había otro. Jean-Pierre Léaud, no sé si alguno de ustedes ha visto ese video cuando tienen la audición con Truffaut. ¿Lo viste, Tatiana, tú, por casualidad? Tatiana, ¿viste Ah.
¿Tú tampoco, Ricardo? ¿No? Ya. Ok. ¿Me escuchan o no? Ya. Bien, entonces en la audición, uno, y por supuesto Truffaut, que estaba en el mismo cuarto, se dan cuenta de que este tipo es un diamante. Un diamante, no, yo no diría sin pulir, yo diría un diamante bien grande y con un lado, con muchos lados pulidos y otros lados no, pero los lados más importantes son pulidos, porque el chico, y entonces él cambia el guión, a tal punto que se encuentra con un chico tan genial que él adapta el guión, o sea, no lo cambia esencialmente, pero los diálogos, por ejemplo, la forma que este chico tenía de hablar, es absolutamente genial. Entonces, en los países donde no hay un trabajo de actuación, donde no hay escuelas de actuación, donde no hay profesores de actuación para niños, eh, puedes encontrarte con un chico genial. Eh, Ahora, yo te preguntaría, Tatiana, para poder también tener un poco de input, de aporte tuyo, ¿qué has pensado tú? No es que planees la carrera, pero de acuerdo a lo que yo he dicho y lo que tú has hecho o lo que tú quieres hacer, ¿cómo lo ves? A ver, yo siento que efectivamente no hay donde, a ver, si todo depende de los intereses que manifiesten los niños. Hay que partir por ahí. De cuán relajados puedan estar al verse a ese nivel de exposición, porque en el fondo es eso. Pero tampoco hay dónde ir para poder ayudarlos a desarrollarse en esa exposición. Claro, hay ciertas academias de teatro tal vez, o hay profesores puntuales que trabajen con niños hacia el teatro, pero no hacia el cine, que no es lo mismo. El agotamiento que puede tener un niño, que nos pasaba, nosotros hicimos un cortometraje con Anastasia, ella tenía 5 años, 5 o 6 años, entonces el estar repitiendo la escena, las veces que fuera necesario, evidentemente la agota. Y además hay que tener mucho cuidado, como decías tú bien, en el tema de la emocionalidad de ella. Nosotros en eso, porque nos han preguntado si quisiéramos hacer publicidad con ella, o incluso otros compañeros querían usarla también en sus cortometrajes, y nosotros somos muy respetuosos de su emocionalidad porque tampoco la podemos exponer a que sufra con un guión que a lo mejor es un poco traumático. Me acuerdo que me pidieron, era para una secuencia solamente en que salía una niña, pero el tema del cortometraje era abuso sexual del padre hacia su hija. Entonces yo no puedo exponer a mi hija a una situación así porque ella después quiere ver lo que hace y cómo le explico yo eso. Entonces siento que a lo mejor si uno pudiera compartir técnicas en las que uno pudiera enseñarle a los niños el trabajo emocional que tienen que hacer para poder no involucrarse tanto, sería un poco más simple. Pero es muy difícil esa barrera de que yo necesito lo que le pasaba lo que comentabas tú en el ladrón de bicicleta. Si yo necesito que el niño llore y que llore con pena, ¿cómo lo logro sin tener que alterar su vulnerabilidad propia? Sino que Sí, sea un trabajo profesional. Y yo sí, creo que sí, sí, eso falta mucho en la industria y generaría porque el trabajo, a ver, las películas o las secuencias o el cine que se ve que es por niños es un cine que llama mucho la atención y que el espectador lo quiere mucho porque son entrañables. O sea, lo vemos, no sé, hace pocos años atrás cuando salieron los 80 los personajes más queridos de la serie eran precisamente los niños que trabajaban, pero no está el mecanismo en Chile como para que eso sí. uno pueda ir mejorándolo en el trabajo con los niños, sino que es un descubrimiento fortuito en el fondo, ¿no? Y queda un poco al desarrollo de cada niño. Ok, muchas gracias, Tatiana. Sí, entonces hay una cuestión que tenemos entonces al tercer actor que les quería comentar, que es el actor de ET. ¿Vieron ET? ¿Todos vieron ET? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, la audición del chico de ET, por ejemplo, el chico ya
es un actor. El chico sabe actuar, sabe dar lo que le piden, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que no conozco bien la historia, pero son los padres los que impulsan al niño a ir. Son los padres que los que buscan los comerciales que van a hacer, las colas para los niños con las madres con las guaguitas, con los niñitos más grandes, más grandes, más grandes, pero es una ambición, pero tremenda, de que el niño se transforme en una persona de fama, de dinero, y ellos, el caso de Macaulay Culkin, por ejemplo, ¿no? Un chico que tenía una gran capacidad histriónica, que nos podía conmover, etc., pero someter tiene un precio, no son muchos los que se salvan. Es un sacrificio tremendo, porque digerir un personaje no es fácil. Por ejemplo, en el caso de la audición del chico de T, el chico de T le dicen, bueno, mira, yo voy a ser un agente del gobierno que te viene a interrogar a ti y te viene a preguntar y te dice, bueno, ¿cómo es la cuestión aquí? ¿Hay un ser extraterrestre o de otro planeta en tu pieza, sí o no? Porque yo me lo tengo que llevar, porque nosotros estamos haciendo una investigación, esto es muy grave, etcétera, 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 etcétera. Y el tipo, entonces, tú vas a ser ese niño. Tú vas a ser ese niño que está, a la que yo estoy interrogando. Y yo voy a llegar y te voy a interrogar. ¿Ok? Ok. Y el tipo empieza a interrogarlo y el cabrón se pone a llorar. Le dice, tú no lo conocí, tú no sabes quién es él, porque yo sí sé quién es, yo no tengo confianza en usted, y usted no. Y sin exageración, o sea, no era, esta cuestión, nos podemos imaginar una telenovela chilena donde el, y un griterío, ya, pero quédate callado, etcétera. ¿Y por qué no voy a entrar? ¿Y qué está pasando aquí? Porque las telenovelas chilenas son más o menos como, son una pelea cada 2 minutos y medio, más o menos, porque esa es la emoción principal de la telenovela chilena, las peleas. Entonces tienen a todos, tienen una parte de nosotros, de los chilenos y las chilenas, convertidos en seres completamente histéricos, porque están todo el día viendo peleas, o sea, en la televisión, en la calle, en todas partes. Entonces el espectáculo que pudiera ser algo que nos acercara a cierta emoción, se transforma en un espectáculo que sigue con lo mismo de todas partes, la rabia, la rabia, la rabia, la rabia, que es la emoción más fácil de manejar. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, hagamos una escena, en un minuto hacemos una escena de rabia. No hay ni que pensar. No hay que pensar. Tú, Sandra, le dices a Patricia, oye, ¿qué te está pasando? ¿Con qué, weón? ¿Cómo que con qué, weón? No, oye, no empecé a gritar, ya, no tienes que decir nada más. Ese es el calibre de las peleas de la televisión chilena, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer eso. Ahora, hazme una escena de real comunicación en que Patricia la acaban de echar de la pega y está muy adolorida y tú llegas también es una situación límite, también es fácil hacer eso, pero es mucho más difícil que hacer la pelea que íbamos a hacer, ¿no? Bueno, en todo caso, en el caso del trabajo de los niños, cuando es persistente, yo creo que es dañino. El niño no está equipado para deshacerse de ese enorme caudal emocional al que él recurre todos los días. En el cine además es un trabajo muy demandante. Por ejemplo, cuando yo hice Gringuito, nosotros teníamos jornada de 12 horas. Ahora, el niño a veces está 8 horas en el set. Ahora, yo siempre pedí que estuviera la mamá o alguien de su familia, que estuviera y que esa persona de su familia tenía acceso a ver al niño todo el tiempo. El niño no es que el niño no ahora, es que vamos a ir a San Bernardo, ustedes quieren aquí, señora, en este edificio que está en Ahumada con Alameda, y nosotros vamos a volver. No, ella iba a San Bernardo también, ¿no? Entonces es muy importante que el niño se sienta acompañado por un pariente.
todo el tiempo, porque los niños se cansan. Los niños no pueden estar en tensión más de 1 hora y media. Es muy difícil. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hace uno como director cuando uno elige a un niño, por ejemplo? Cuando yo elegí a este niño, yo lo conocía antes de escribir el guión. Antes de escribir el guión yo lo conocía porque mi ex mujer era amigo de los padres de él y entonces nos hicimos amigos y ellos vivían cerca de una estación de esquí, nos invitaban y entonces yo compartía bastante con el niño. Y los padres de este niño eran personas muy, muy serios, pero eran muy serios y muy estructurados, ambos profesores de matemáticas, pero estructurados, pero muy estructurados. Entonces, yo soy estructurado cuando hago películas, bueno, puedo ser estructurado, pero en general no soy tan estructurado. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaba al niño que tenía en aquella época 4 o 5 años, porque yo sabía que esto lo iba a hacerse morir de la risa, porque sus padres jamás le habrían dicho algo así. Entonces, esa famosa chiste ¿qué te gusta más, el pichí o la caca? Yo se lo preguntaba a él cuando él tenía 5 o 6 años, en la casa de él, en la mesa donde estaba el papá, la mamá, y yo le digo, para joder, para crear un poco un ambiente. Y entonces, ¿qué te gusta más, el pichí o la caca? Bueno, o sea, yo nunca había visto un niño reírse con tantas ganas. Sí, Me gustaría preguntarte algo, Sergio. a ver, ¿Me escucha? sí. Cuando empezaste a trabajar con este chico, ¿tuviste que explicarle un poco la estructura general de la película, lo que le iba a pasar en toda la película? ¿O no fue necesario contarle un poco la peripecia de la historia? ¿O le contaste un poco la esencia de lo que le iba a ocurrir? ¿Es No, necesario que el niño sepa ese tipo de cosas en términos No, dramáticos? no, es muy importante que el niño sepa por lo menos una dimensión de la historia, ¿no? Las historias pueden tener varias dimensiones, hay gente que se conecta dice que no, que esta película es sobre esto, otros dicen, no es sobre eso, es sobre esto. Entonces, hay una línea narrativa que es la más sencilla, que es la línea de peripecias, todo lo que pasa. Entonces, tú no le cuentas nada de lo que significa, ni lo que hay detrás, ni nada, porque eso es una pérdida de tiempo. Ellos están con una narrativa, por ejemplo, él en aquella época estaba leyendo, sí, yo creo que ya estaba leyendo esta famosa saga inglesa de Harry Potter. Creo que ya estaba leyendo la saga inglesa de Harry Potter. O sea, entonces yo le conté toda la historia. Él no la leyó, él no se sentó a leer, nunca se sentó a leer el guión, jamás. Y nunca se lo pedí, me pareció absurdo. ¿Cómo va a leer un guión? Para leer un guión hay que saber leer un guión. Un guión no es muy difícil de leer. En 5 minutos yo acabo a las personas que no han visto nunca un guión, yo les explico lo que es y en 5 minutos, en 10 minutos ellos lo pueden empezar a leer y saber si les gusta o no. Pero no es un cuento, no es una novela, es otra forma narrativa, es una forma narrativa diferente para los que no la conocen, ¿no es cierto? Entonces, pasarle una forma narrativa diferente a un niño que no ha visto nunca eso, produce una confusión. Y además, como está redactado, no, nunca le dije nada, se lo conté nomás. Y cuando hacíamos la escena, él se tenía que aprender los diálogos. Eso es. Lo que pasa es que los Ahora, niños son muy concretos, entonces, como bien dices tú, es perder tiempo explicarle los significados de lo que pudiera estar haciendo, pero sí necesita saber qué es lo que se quiere de él y qué es lo que se espera en determinada secuencia y por qué después va a cambiar. En el caso de mi hija, ella siempre preguntaba, ¿y por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el rol que cumple este otro personaje y este otro personaje? ¿Cómo interactuaban con ella? Ahora, Tampoco tenía líneas así como tan específicas, sino que yo le explicaba la situación, le explicaba qué era lo que tenía que hacer, más o menos qué era lo que tenía que decir, dándole siempre un espacio para que ella pudiera reinterpretarlo a su forma, y ahí partíamos, y respetando también su tiempo de descanso. Pero tampoco uno le puede pedir que repita de memoria algo sin entender cuál es el fin de su personaje. hay un tema importante en el caso de la elección de un niño o de una niña, y en este caso, por ejemplo, de tu hija.
hay una cuestión súper importante, que es, ¿qué me indica a mí que el niño o la niña que va a ser actor de la película o actriz de la película tienen la capacidad de no aburrirse y decirle a una mamá, no quiero más, mamá, me quiero ir a la casa, no quiero ver más a nadie, me cansé, no quiero, nunca más, cuando llevamos la mitad de la película hecha? ¿Cómo haces para hacer eso? Entonces tienes que tener dos cosas. Uno, los padres. Porque si el niño tiene 8 años, que es el caso del gringuito, el niñito no, yo no le creo el compromiso. Él y su padre son una entidad. Él no es no es una persona independiente. Él está ahí porque los padres le dieron permiso y quieren que esté ahí. Los padres tienen interés en que el niño haga eso. Porque los padres tenían interés que hiciera eso, porque eso, para cuando tú vas a entrar a la universidad en Estados Unidos y tú haces tu currículum y cuentas tu historia, cuando tú cuentas que tú a los 8 años hiciste una película en Chile donde hiciste el papel principal y mandas una sinopsis de la película, eso para ti, eso te garantiza, te sube el puntaje. El puntaje no está preestablecido, no dice, si uno hace una película, 200 puntos. No, no, no. Pero yo trabajé en universidades americanas y fui profesor, entonces cuando tú lees el expediente que te llega de la persona que quiere entrar, tú abres el expediente, lo primero que uno hace es lo primero que yo hago es leer el ensayo del estudiante. Ellos tienen que hacer un ensayo. Y luego una pequeña biografía. Y si el tipo, ella me dice que ella fue actriz a los 9 años de una película que se dio en Estados Unidos, y qué sé yo, el puntaje, inmediatamente mi interés es tremendo y ya casi está dentro. Tengo que revisar un par de papeles más y ya prácticamente está dentro. Entonces los padres estaban muy interesados en que el chico tuviera esto en su resumen, como dicen, en su currículum, y bueno, él lo logró. Entonces los padres, tú tienes que tener a los padres de tu lado. Y luego tú tienes que tener la sensación de que el chico ha hecho algo ya, algo que tenga el nivel de exigencia, o un nivel de exigencia similar al que al que va a tener en tu película. Y este chico lo tenía. Él trabajaba en la ópera de Nueva York, haciendo del niño, el hijo de la japonesa en Madame Butterfly. Entonces, es un niño que tiene que ir a todas las funciones, se tiene que vestir, lo tienen que maquillar, tiene que esperar que le den el aviso para entrar a escena, sale de escena, las personas con que trabaja son muy importantes. Él trabajó con grandes actrices y grandes cantantes, etc. Entonces, yo sé que el niño ya estuvo expuesto a una situación de tensión, a una situación de entrega, que tenía un poco de estrés, ya, bueno, apúrate, que no, ya, vamos, 1, 2, 3, y ¡pum!, a escena, ya, listo, ya. Esa es una situación que requiere un entrenamiento, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Un cabro chico mira para allá, le da el pánico escénico, se devuelve a donde la mamá, listo, chao. Entonces, eso ocurre. Y el niño, y hay niños que pueden hacer eso, así como hay niños que tú le pasas una pelota de fútbol y le pega en la canilla y sale para otro lado, o sea, no tiene por dónde. Oye, Sergio, se me quedó una cosa en el tintero. Y está bien, lo que tú dijiste del chico que le contaste la historia, la peripecia y todo. Pero al momento de filmar, la gente que hacemos cine sabemos que el cine nunca se filma de corrido. Tú filmas todo desordenado. Entonces, ¿qué pasaba con él ahí cuando tenía que hacer una escena del final, una escena del principio, una escena? ¿Cómo lo llevaba ya esa emoción? ¿Le costó mucho el desorden? No, yo nunca me preocupé tanto de decirle dónde iba la película. Cada escena era tratada como una pequeña historia. Además, yo tenía que, cuando tú trabajas con un actor de experiencia, con un adulto, él sabe cuál es su humor. Por ejemplo, hay una escena en que en que se va a filmar en varios planos. Hay 3 planos, por ejemplo. Un plano alejado, un primer plano y un plano medio. Para los que no saben mucho de cine, un plano alejado, por ejemplo, sería yo aquí. ¿Ok? ¿Me ven? Sí, se ve. Ya. Entonces, un plano cercano
es este, ¿ok? Y un plano medio sería este, más o menos. Ahora, yo no tengo por qué estar siempre sentado en la silla. Pero, por ejemplo, si hay una situación, ¿cuál es la emoción central de la escena? Entonces tú dices, esta es la emoción central. La emoción central es que el tipo sufre una gran decepción en la escena. Entonces, por ejemplo, tú tienes, y la escena, la gran decepción se ve en primer plano, en el plano medio y en el plano alejado. Ahora, un actor se hace, el plano cercano se hace a las 9 de la mañana, el plano medio se hace a las 9:45 o 10, y el plano amplio, que es mucho más difícil, hay que iluminar y toda la cuestión, se hace a la 1 de la tarde. Entonces, hay espacios entre medio en que tú te puedes olvidar de qué sentías tú, qué expresiones tenías tú en el rostro. Además, hacías gestos violentos, hacías gestos muy suaves, tenías la espalda curva, no tenías la espalda curva. Entonces, hay continuidad, porque la idea de la película es que cuando tú ves una película, tú tienes la impresión de que es una pura ola, donde no hay interrupción, donde todo fluye, y entonces esa fluidez es de distintos tipos. Es una fluidez de fotografía, es una fluidez de música, es una fluidez de sonido, es una fluidez de actuación, es una fluidez de ropa, es una fluidez de decorado. O sea, todo va fluido y es como un sueño en el que tú te metiste, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del niño, el niño no tiene esa memoria y yo no se la puedo pedir. Si el niño está enojado en el primer plano, yo le tengo que decir cómo se tiene que enojar en el plano alejado. Él no se va a acordar. No se va a acordar. Porque a lo mejor estaba sentado cuando le hice el primer plano y como se enojó, se paró y se fue a sentar al sofá. Entonces es otra situación, pero el tipo tiene que seguir en la misma actitud emocional. Porque a lo mejor se le ocurre reírse. Entonces, ¿qué tiene que ver? La escena no tiene continuidad. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se está riendo ahora si usted está tan enojado? ¿Cómo es la cuestión aquí? Entonces, tú tienes que tener la memoria emocional, de velocidad, de ritmo, así como el fotógrafo se acuerda de cómo era la luz en el primer plano, que es la misma luz que tiene que repetir en el plano medio y la misma luz que tiene que repetir en el plano amplio. El fotógrafo se acuerda de la luz, sabe perfectamente, no solamente tiene instrumentos, sino que tiene el ojo, que es lo más importante. Y el sonidista también se tiene que acordar. Entonces, pero el niño no se acuerda, y eres tú el que se tiene que acordar por él. Y además hay una persona que trabaja en cine, que es la persona que se llama continuista. Se tiene que fijar en esas cosas, pero en general nunca se fija. Me gustaría que Sandra me preguntara algo. La verdad es que Ricardo me quitó la pregunta porque todo el rato estaba pensando justamente en esto de que en la película se ve esa continuidad, se ve como una evolución emocional en el niño. Entonces yo me preguntaba, sé por lo que he aprendido en las charlas, que la película se hace desarmada y después en la postproducción se hace lineal en lo que respecta al tiempo. Pero eso me parece, yo la película la vi hoy día en la tarde, la tengo fresquita, y yo sentía que el niño se sentía esa evolución, como del niño que estaba en Nueva York, como que todo pasaba secuencialmente. Entonces no tengo preguntas, solo agradecer la película porque me gustó mucho, y yo pensé, yo dije, esta película es antigua, pero no me imaginé que era tanto, 22 años, porque mi hijo nació en 98, así que sé que son 92, o sea, son 22 años. Sí, sí. Qué bueno que hayas remarcado eso y qué bueno que hayas añadido algunas ideas a lo que dijo Ricardo. Jorge, Sí, tiene una pregunta ahí, Sergio. Sí. Sí, que me alegré mucho de tener esta explicación de que el niño trabajaba en la ópera en Nueva York, porque cuando canta en la casa de niña, ¿no es cierto? Que es una escena, pero formidable, ¿no es cierto? En que todo ese mundo
que están dedicados solo a pasarlo bien, porque esas cosas son así, se Yo no sé nada. enmudece. Claro, nos contaron. Pero como todo este sector de gente que están absolutamente en otra, enmudecen. ¿Por qué? Y el niño canta. Yo dije, este niño realmente está cantando, no le pusieron un disco. ¿Te fijas? No le pusieron. Él lo hace. Y la explicación fue muy buena, porque si no me habría quedado el misterio de por qué era capaz de cantar en la película. Hay algo que me gustaría. Yo he sabido que los actores juveniles, que son de mucho carácter, normalmente son mucho mayores que la edad que ellos representan en la película. Sin embargo, yo vi 2 películas en que me quedé abismado. Una es El Profesional, de Jean Neró, que aparece la Natalie Portman cuando debe haber tenido 14 años, 14, tal vez. 14 tenía. ¿Ya? Y realiza una escena que se la quisiera a alguna actriz famosa mundialmente, digamos, que pudiera representar, que es esa obligación de agradecimiento que se le nota en la mirada, de agradecimiento porque está protegida. Esa es una escena de un logro espectacular. Y en 2 mujeres, en La Chochara, La Chochara, también. explica que La Chochara es una de las primeras películas, una película de la Sofía Loren, que hizo Vittorio De Sica, que es la historia de una madre. Cuéntala. Se quedó pegado. Cuenta tú primero. Es que están cuando ya, entonces ellas están como alegres porque los ejércitos aliados están recuperando la ciudad y están felices. Entonces vienen ahí, llegaron los nuestros, y entre los nuestros había un lote de armenios, me parece, y las secuestran, y es una escena, esto no es para mi idea, es una escena brutal. Yo esto lo vi hace 50 años atrás, te digo, y la emoción me fluye de rabia, de impotencia. Y ahí tú ves esta otra niñita que en ese momento, no sé, debe haber tenido 12 o 14 años, en que se produce esta violencia salvaje, realmente, que ahí es donde dan ganas de tener una ametralladora para no dejar a ni uno parado. Pero esas cosas son las que nos suceden en las películas. ¿Cómo se produce esa emoción de la actriz que naturalmente es joven? ¿No es cierto? Claro que de repente a una persona mayor se le puede hacer ver mucho más joven. Y otra película con niños que me llamó profundamente la atención fue El bombardeo de Londres, que la dieron hace poco en Netflix. Que es como la otra cara de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra. Que los niños son los que participan y juegan por el bombardeo y ven cómo está todo destruido y rompen mal las cosas como niños. También es impresionante cómo se logra eso. Voy a contar una experiencia en ese sentido. Yo estaba haciendo una película que se llamaba Prisioneros Desaparecidos. Es una película donde la tortura ocupa un lugar central. Hay torturas que son muy explícitas. Entonces, mi hijo y mi sobrino mi hermano hacía la cámara, yo hacía la dirección, y el hijo de él, y mi hijo, y mi sobrina, mi sobrino y mi hijo eran amigos. Bueno,
Entonces, la película es una película muy dramática, difícil de hacer, porque se reproducían hechos muy, muy terribles, y la hice yo el año 78, en base a testimonios que yo recogí en el exilio. Bueno. Entonces, pero un día, de repente, a la hora de almuerzo, terminamos un poco antes, yo salgo a la calle, y aquí están jugando mi hijo, mi sobrino y mi sobrina a la tortura. O sea, ellos no comprenden lo que está pasando. Ellos no entienden la dimensión. Tenían, tenían 8 años, uno tenía 8 y uno tenía 9 y el otro tenía 6. O sea, a esa edad no se entiende lo que es la tortura, el golpe, nada de eso. Y entonces ellos ven como un juego y están jugando a la tortura, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ocurre, porque como ya les decía, en el desarrollo del niño, el niño tiene distintas etapas, pasa un largo periodo por el pensamiento mágico, donde hay cosas que se logran. Por ejemplo, una mamá caminando con un niño de la mano por la calle, el niño se tropieza en una piedra que no vio y le pega a la mamá. ¿Y por qué le pega a la mamá? Porque la mamá tendría que haber visto la piedra y le tendría que haber dicho, cuidado, mijito, que hay una piedra, ¿entiendes? Porque el niño ve en sus padres a seres muy poderosos. Eh, y por otro lado, les quiero contar esa cuestión de Madame Butterfly que tú señalabas, que había una sincronía interesante, porque resulta que este chico hacía, hacía el niñito, el hijo del personaje que pierde a su hombre o que fue abandonada por su hombre, ¿no? Entonces, eso me conectó a mí y yo dije, esto yo lo pongo en la película. Eso no estaba en la película. Cuando yo escribo el guión, la primera versión, entonces tú tienes que estar atento también para incorporar algunas cosas que el niño pueda reconocer, porque le hace bien a él. Tiene que tener varias condiciones, no es que le haga bien a él, porque esta película no se trata de hacerle un favor a un niño, se trata de hacer una película, y la película tiene sus propias condiciones. Entonces, la película, esta idea del chico que canta en la ópera, sirve. ¿Para qué me sirve? Para esto. Sí, y además que la voy a usar acá. Entonces también se transforma en un pequeño hilo narrativo. Te fijas, al principio el niño no se quiere ir de Nueva York porque no quiere dejar la ópera. Y está en la ópera. Y vemos la ópera. Ya, uno. Después el niño, la madre se va al hospital a tener la guagua y él está escuchando Madame Butterfly en los audífonos. Y luego entonces está la escena del prostíbulo. Entonces la idea en los guiones en general, y la idea también en la vida y en la suerte y en todo, es que es bueno hacer las cosas en 3. Entonces narrativamente en las películas se hacen muchas veces las cosas en 3. Y en la vida cuando son 3, la primera, bueno, la segunda una casualidad, pero la tercera tiene un destino, hay algo, hay algo que no es tan sencillo, hay algo que algo intervino ahí, hay otra dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Bueno, Sergio, entonces, dígame. te puedo interrumpir una pregunta que siempre te he querido hacer sobre esta película. Como tú decías muy bien al principio, a veces uno lee cosas que el director a lo mejor no puso ahí, qué sé yo. Pero me gustaría saber si tú en algún momento en esta película haces referencia a una gran película chilena de los años 60 que se llama... se me olvidó el nombre ahora, que es de No, este yo niño sé, que me estáis preguntando Largo Viaje. Largo Viaje. ¿Hay algo de Largo Viaje en esta No, porque ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y esa es una de historia que Caulen, de yo... Patricio Caulen, para que Sí, los que esa lo es una conocen. historia que yo cuento en un libro que escribió Verónica Cortines. Si me mandan un correo, yo les puedo mandar el libro porque yo lo bajé y se los mando como un documento, que se llama Cine a la Chilena, las peripecias de Sergio Castilla. Ahí cuento todas las historias que hay de las películas. Bueno, ocurre que yo vuelvo a Chile el año 68, después de estudiar en Francia. Patricio Caulen es el presidente de Chile Films.
Y yo llego a Chile y me doy cuenta que en Chile no hay nada, 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 nada. Hay una cámara, no sé, la industria no existía prácticamente, todo muy escaso. Y había una cosa que se llamaba Chile Films. Entonces yo pedí una reunión con Patricio Caulen para pedirle pega. Entonces, bueno, me recibió, pero nunca me miró, o sea, el tipo, yo tenía en aquella época, no sé, 25 años, 23 años, no me acuerdo, 23. Y entonces este hombre tendría unos 50. Y nunca me miró, o sea, me miró como un pájaro que está ahí molestando, preguntando tonteras. Bueno. O sea, el tipo me causó un desagrado, pero tremendo, que por supuesto no fui a ver su película, o sea, lo ignoré totalmente, no, lo ignoré completamente. Es una historia, después supe de qué se trataba, etcétera, y hay un parecido. No es ni él ni yo inventamos el género. Esa es una historia que se ha contado muchas veces, la misma historia. Es la historia del viaje. Es la historia de un viaje, es la historia de un viaje, o sea, en el fondo es de nuevo la odisea en que el cabro chico tiene que encontrar su nueva casa, ya no puede volver a Ítaca, porque no existe, Nueva York es Ítaca, no vuelve a Ítaca, pero va a volver y va a encontrar su casa, eso es lo único que quiere. O sea, es una historia muy vieja, no hay nada, desde el punto de vista narrativo, no, las cuestiones se repiten, no son muchas historias las que se cuentan, son pocas las historias que hay. Entonces esta también es como les decía, es la historia de un viaje, no tiene mayor, y en la cuestión específica, Caulen me caía como el forro. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Bueno, quizás son las 7:21, quizás quieren que vayamos cerrando un poco y después algunas preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Eddie, ¿tienes alguna pregunta que hacer vía chat? Porque Eddie cuando pregunta por chat. Vamos a ver. ¿Hay seis ahí? ¿Hay 6 preguntas o no? No. Ya están respondidas ya. No va a hacer una pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A ver, Sandra va a preguntar. Yo me preguntaba qué sería de ese niño, lo busqué incluso, yo sé que ya no es un niño, pero lo busqué por si se había convertido en actor y no lo encontré en ninguna parte. No es actor. Quedó No hasta es, ahí nomás. sí, no hizo nunca más nada. Le quiero contar, porque lo importante de cuando uno hace una película con un niño es porque de alguna manera uno quiere conectarse con un niño, con el niño que uno tiene adentro. O sea, es muy importante que ese deseo, que muchas veces es inconsciente, de alguna manera se haga un poco consciente para poder trabajarlo mucho mejor. Por ejemplo, les cuento una pequeña anécdota. ¿Cómo sale una película que yo hice sobre un niño? Un día mi hijo se enojó conmigo, en Nueva York en aquella época tendría 7 años y medio por ahí, y me dijo, no te quiero, te voy a sacar todos los dientes y se los voy a poner a la madrina de los dientes para que me dé plata, no te quiero nada. Y se enojó y se fue. Y yo me quedé pensando y dije, aquí hay una película. Entonces la escribí, dije, esta es una película. Y entonces esta es la historia que yo conté. En la mitad de la noche, un niño se levanta y va a la pieza de los padres. Está de noche, no prende ni una luz. Y ahí siempre quedan unas luces medias ahí que se ven, no están completamente oscuras, y la sábana de los papás son como de seda, que recogen la luz, qué sé yo. Y su papá está roncando en la cama y la mamá también está durmiendo. Y él se asoma a una ventana y se ve el puente. Hay unos puentes muy bonitos en Estados Unidos
que son los puentes con las curvas, esta de las luces, que es muy bonito, y eso se ve en la noche, y luego cuando él está mirando para afuera, el puente se refleja en el vidrio, etc. Entonces ya te metes en un ambiente como de cuento, ¿no es cierto? Y entonces él se acerca a la madre y le da un abrazo y le dice, y la mamá dice, un poco en sueño, y el papá, en sueños también, se da vuelta y le cae un manotón en la cabeza al niño. ¡Pum! Y le pega como su combo a la maleta. Y el cabro chico se da toda la vuelta y se mete debajo de la cama. Y tú te das cuenta que debajo de la cama, el cabro llevaba una cosa en la mano. Tú no sabes qué, pero después te olvidas. Y resulta que vas a ver y tiene un alicate en la mano. De esos alicates para sacar tuercas que son bastante sencillos, ¿no? Y entonces él se levanta bien calladito, y el papá está durmiendo con la boca abierta, y le mete el alicate a la boca y ¡pah! Y saca un diente. Y entonces el sonido que el diente hacía era, cada vez que sacaba un diente, se escuchaba, y no había sangre, no había nada, pero había diente, y además que yo me conseguí unos dientes perfectos, que son iguales a los dientes, más bonitos todavía, con el dentista, y después le di crédito a todas las cuestiones, me ayudó a conseguirme los dientes, etc. Bueno, el tipo le saca todos los dientes al papá. En un momento dado, metimos la cámara dentro de la boca, o sea, construimos unos dientes falsos grandes, con dientes, como una mandíbula así, y metimos la cámara detrás, con el niño al fondo, entonces parecía que estábamos dentro de la boca. Bueno, y el tipo le saca todos los dientes, que le quedaba uno al final, y ahí estábamos dentro de la boca, le quedaba un puro diente, entonces pum, lo sacó, listo ya. Y él se va a su cuarto, y feliz, agarra un camioncito, pone todos los dientes adentro del camión, y después el camión tolva además, trae una cajita de puros que tiene, pone el cajita de puros debajo del camión tolva suelta los dientes, y los cierra, los tapa, y esa es la caja que él le deja al hada de los dientes, porque en Estados Unidos existe ese mito del hada de los dientes, que te se cae un diente y lo pones en esa cajita, y al día siguiente tú te levantas y plata. Ese es el mito que usan. Así como el ratoncito Pérez, allá está la hada madrina de los dientes. Entonces, te deja plata. Bueno, y este gallo entonces le deja la caja de puros llena de dientes. Ya. Y se acuesta y se queda dormido. Y por supuesto llega la madrina, que con el gorro de la madrina, el tul y toda la cuestión, y el vestido precioso y toda la cosa. Y la madrina, por supuesto, es la mamá, vestida de la madrina, porque el Edipo corre fuerte. Después de que le saco los dientes al papá, el Edipo ya no hay nada que hablar. Entonces la mamá agarra pero la mamá es una madrina, no es la mamá, es la madrina. Entonces la saca la caja y ve todos los dientes, dice, guau. Entonces se mete saca una cartera preciosa, y saca plata y le deja $1.000. $1.000. Y entonces, y se va. Y el cabro chico se despierta en la mañana, llega el sol, se despierta, y se le olvida la caja, empieza a jugar, y de repente se acuerda de la caja, que va corriendo a la caja, va, abre y ve que el tremendo fajo de billete, empieza a contarlo como loco, así, y dice que tiene $1.000, y se pone a saltar arriba de la cama, $1.000, $1.000, $1.000. Y entonces, en eso siente que viene la mamá, y pum, se acuesta, se hace el dormido, se pone exitoso, y entonces la mamá, parece que querés tomar desayuno, y creo que alguien quiere un poquito de leche, y de repente se escucha un alarido que viene de la otra pieza, y la mamá parte corriendo a ver al papá, y entonces, y el papá con la boca no tiene ni un puto diente, perdonen la grosería, y entonces la mamá lo mira y dice, no tiene dientes, ¿qué pasó? Entonces, y como no puede modular porque no tiene un diente, no se le entiende nada. Aló, ya voy. Sí, dice, pero no te entiendo nada, ¿qué me? Y entonces ella llega a la conclusión y dice, teníais plancha, pero ¿por qué no me dijiste? Si yo te quiero igual, no importa, yo te quiero.
no, ya no tengo jugados. No entiendo nada. Y entonces el cabro chico con una cara de compungido y de culpable, o sea, como aquí, no sé, aquí yo creo que me voy a morir. Y entonces llega y se pone al lado de la mamá así, y entonces el papá le dice al niño, "Ay, oh, ahí". Entonces el niño le dice, I'm sorry, Dad, lo siento, papá. Y entonces la mamá dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que I lost my teeth, perdí mis dientes. ¿Tú entiendes lo que dice? Sí, entonces dice, ¿entiendes lo que dice? Sí, entonces el cabro chico saca la mano de atrás y tiene el fajo de billete y se lo pasa al papá y le dice, papá, para que vaya al dentista. Y el papá recibe la plata y le dice, y el cabro chico le dice, me los encontré camino al colegio. I found them on my way to school, dice el cabro chico. Entonces, ¿dónde? Dice el ¡ay! Entonces, en la calle, dice el cabro chico. Entonces el papá dice, ¡ay, sí, ay, sí, sí, ay, ay, ay! La mamá dice, ¿qué dijo? Que nadie encuentra $1000 en la calle. Entonces la mamá le dice, pero nadie pierde todos sus dientes en la noche. Entonces yo voy a ir a preparar el desayuno y el cabro chico y el papá se abrazan. Y esa es la película. Entonces es un corto de 15 minutos que yo puse cuando saqué el video de otra película que dice que te amo Medellín Chile, lo puse ahí adentro. Entonces, y mi hijo actuó en la película. Me hizo la vida imposible, casi me morí de todo lo que tuve que hacer para que viniera a actuar, para que lo hiciera. Él lo hizo muy bien, pero me costó un mundo, pero un mundo terrible, me costó muchísimo, muchísimo. Pero lo hizo muy bien y cuando lo mostré en el Festival de Nueva York, porque quedó seleccionado como un corto para el Festival de Nueva York y después también como un corto para el Festival de Sundance. Entonces ahí ocurrió algo que fue bastante increíble, porque nosotros los directores creemos que, o sea, no es que creamos, uno piensa, no piensa mucho, porque no se puede pensar en eso, pero uno ya sabe que es imposible que la película le guste a todo el mundo. Ojalá que le guste a un gran número, eso es lo máximo que tú puedes, porque compartir una cuestión tan personal como esa pequeña historia que yo tengo con mi hijo, que se enoja conmigo, me dice que me va a sacar todos los dientes, que se lo va a poner a la madrina, y después yo hago una película, es una cosa muy personal y que yo me pueda contactar con gente que no me conoce, pero hay ciertas conexiones que se establecen y otras que no se establecen. Y en el teatro la gente se vino abajo riendo. El New York Times, que nunca critica los cortos, lo criticó muy bien. Una frase. ¿Dónde se puede ver ese corto? Yo lo voy a subir a internet. Ya, genial, para compartírselo a todos. Sí. Y bueno, entonces, en conclusión, aquellos que quieran trabajar con niños, importante tener a los padres del lado de la película, saber que el niño o la niña es una persona que ya ha estado sometida a estructura, a trabajo, a esfuerzo, a focalización, etc. Es muy importante, porque eso no lo va a aprender en la película. Es imposible que lo aprenda en la película, ya lo tiene que saber. Ese es el bagaje que tú le exiges, ¿no? Luego, que haya un pariente todo el tiempo en el set. Todo el tiempo. La madre o la tía, la abuelita, la sobrina, el tío, lo que sea. Y luego tener al padre, tener una muy buena conexión con los padres y que los padres deseen, que sean ambiciosos, que se estén proyectando en el niño o en la niña. Eso es muy, muy importante. Eso es muy difícil de que ocurra en Chile. En Chile no hay una tradición, son muy pocos, es solamente la gente que tiene dinero. Y desgraciadamente no hay mucho talento, porque ¿a dónde están los pianistas? Bueno, no sé si hay cuicos acá, pero si hay cuicos.
tienen que aceptarlo porque por algo tienen plata. Entonces en general la cuiquería no tiene una, no hay pianistas muy cuicos, ni cantantes muy cuicos. En general es la gente de clase media la que tiene esa ambición artística, la que se proyecta en los niños para poderse desarrollar. Entonces, ojalá que tengan el apoyo de los padres en ese sentido. Oye, Sergio, y para ir terminando, ¿estás preparando algún proyecto nuevo? ¿Estás en alguna película nueva para que nos cuentes un poco? Sí, mira, es una película. Mira, no puedo contar mucho en este momento. Lo que sí les puedo contar es que he tenido muchos proyectos y todos van cambiando, porque ha sido una situación, ha sido una cuestión muy, bueno, hemos pasado un año increíble en Sí, Chile, pues, lógico. pero increíble, absolutamente increíble. Entonces, uno pensaba que la cuestión iba para allá, y después, claro, fue para allá, y después se devolvió, y después fue para el otro. No, es un año tremendo, de cambios muy brutales, incluso de cambios en otros países que nos afectarían mucho. Por ejemplo, 4 años más de Trump afectan al mundo en forma muy negativa. Eh, entonces, realmente, o sea, las consecuencias de 4 años más de Trump habrían sido, pero terrible, porque es una, o sea, es una influencia, o sea, que no necesitamos, porque ya esa influencia ya hasta hace mucho rato está, no necesitamos, hay que combatir, que ya está establecida. O sea, Trump no es un tipo que salió de la nada, es un tipo que viene detrás de Bush, que es una especie de Trump sin serlo. Tiene un poco de Clinton, porque también Clinton era un fresco y un sinvergüenza, que el gallo al final perdonó a gente porque quería su dinero para hacer un edificio que todos quieren, no sé, una pirámide, porque se creen faraones, bueno, etcétera, etcétera. No es una invención, tiene de Reagan, o sea, tiene una. Entonces, es una situación muy, muy dramática. Oye, Y, termina, disculpa. no, eso. Ya, mira, bueno, darte las gracias y antes de despedirte, que las relaciones o las coincidencias son muy notables. Tú en algún momento de tu charla, de tu conversación, hablaste de la continuidad. Les quería contar que la próxima charlista es Gabriela Suarzo, que es una directora que partió trabajando en continuidad en el cine y va a dar una charla el viernes que viene, el viernes 20 creo que, sobre la continuidad en el cine. Ella, después de ser continuista, devino en directora, ha hecho unas películas, dirigido, pero nos va a contar su experiencia sobre el fenómeno y el trabajo y este oficio del continuista, que es sumamente importante en el cine. Déjame contar una anécdota porque tiene que ver con Gringuito. Cuando yo hice Gringuito, yo venía de Estados Unidos, no había vivido en Chile en 25 años, entonces no sabía nada de la industria chilena, no conocía a nadie. Entonces yo traje a un director de foto mexicano, a un ingeniero de sonido mexicano y a un continuista norteamericano, con el que yo ya había trabajado en Estados Unidos. Entonces, a ese continuista yo le puse a un muchacho que en aquella época tendría unos 22, 23 años, o más, 25, 26, por ahí, no sé, que no sabía nada de cine, no trabajaba en cine, pero sabía hablar inglés. Entonces yo le dije a ese cabro, le dije al chico, mira, tú traduce y aprende. Y nada más, traduce y aprende. Y él se formó, y ese gallo se llama Bruno Betati. Ah, perfecto. Y entonces él aprendió el oficio de continuista con Michael Taylor, que era el gringo que yo traje. Y la chica Sobarzo aprendió continuista de este chico de Mateo. Mira qué increíble, ¿viste? Entonces, En Gringuito se formaron, en Gringuito. mira, súper bien. Bueno, darte las gracias y dejarlos invitados para la charla de la continuidad en el cine con Gabriela Suarzo el próximo viernes y darte las gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu trabajo con el cine niño. Ya, me voy a despedir por uno. Tatiana, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Ricardo, te dejo por el final. Sandra, muchas gracias. ¿Y quién más está por ahí? A ver, deja ver. Patricia. Gracias. Eddie y Patricia, sí, Pepe. Ahora,
Chao, Patricia, encantado. Que estés bien. Eddie, que me escucha, y Sandra, encantado. Nos vemos. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Hasta el próximo Gracias, viernes. Ricardo. Quedémonos solitos los dos un par de minutos, ¿te parece? Ya.